Vamos a Juan 7, creo que es donde hemos terminado ayer con ustedes en la mañana, pero en la noche hemos empezado en este pasaje. Pero déjeme leerte Juan 7, 37 a 39, porque es un pasaje clave en todo este estudio, sedientos por un mover de Dios. En Juan 7, 37, aquí dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, hablando de la fiesta de tabernáculos, está hablando de una fiesta de los últimos tiempos, fiesta de la gran cosecha. Es un pasaje profético. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, toma nota de eso: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No? Entonces Jesús alza su voz, no en un mensaje para un cierto cuántas personas, un grupo, era un mensaje para todas las personas que estaban en la fiesta. Él se puso en pie, alzó la voz para que todos podían escuchar, porque es una invitación para todos a venir y beber de las aguas y la palabra que Jesús está dando. Entonces dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sabemos que lastimosamente no todos van a tener sed. Entonces estamos esperando que con este estudio, a personas que van a escuchar este audio en un momento, este estudio, si no hay hambre y sed, que el Señor puede despertar esta hambre y sed en nuestras vidas. Y para las personas que están aquí, los estudiantes, estaba diciendo a la clase en la noche, tú me imagino que vienes para escuchar la palabra porque hay un nivel de sed y hambre en tu vida. O no estaríamos aquí, estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Pero el hecho, creo que, de venir y sentarnos en la escuela bíblica muestra que hay un nivel de hambre y sed. Tienes un nivel de sed y hambre, queremos que crezca. Todos tengo hambre y sed, amén. Tenemos un nivel de hambre y sed. Mi deseo, y es para mi vida también. Yo quiero terminar de enseñar este estudio con más sed y más hambre de lo que tengo ahora. Quiero terminar más apasionado, más loco, más fanático que ahora. Y no hay mucho, pero quiero más, ¿no? Entonces, es para mi vida también. Yo quiero que esta hambre y sed crezca. Es lo que deseamos para cada uno de los estudiantes. Entonces, sí, hay un cierto nivel de sed y hambre. Y también es un principio tan importante porque en un momento vas a estar en un desierto. En un momento pasamos por el desierto, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por una tierra en el desierto, a veces momentos de sequedad en nuestras vidas, y tenemos que tener hambre y sed. ¿Cómo reaccionamos cuando no sentimos la presencia de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando no estamos estudiando la palabra de Dios? Esa muestra mucho, nuestra reacción muestra mucho esta sed y hambre que podemos tener. Porque si realmente no podemos vivir sin su palabra, vamos a estar buscando saciar esta sed que tenemos. Si no podemos vivir sin su presencia, cada día vamos a estar buscando su presencia. Empezamos con algunos minutos y después necesitamos 10 minutos, necesitamos 15 minutos. Y en su presencia, en su palabra. Amén. Entonces, estamos hablando sobre estando sedientos por un mover de Dios. Y el deseo de ver al Señor moverse en nuestras vidas principalmente, y después a través de nosotros en la ciudad, en la nación, en cada rincón de la tierra. Porque podemos salir a las calles, estaba diciendo ayer, podemos salir a las calles y orar y interceder y clamar por un mover de Dios en Bolivia. Muévete en Bolivia, Señor. Pero si la persona no quiere un mover de Dios en su propia vida, es como Dios, bueno, sé que estás orando por Bolivia, gracias, pero ¿y tu vida? Quiero moverme en tu vida también. Quiero agitar las aguas en tu propia vida. Quiero hacer algo hermoso. Entonces, ciertamente creo que es un principio que nos va a confrontar, nos va a ayudar a ir de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder. Pero estamos hablando sobre este principio. Y Jesús dice aquí una vez más, se puso en pie, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, esa es la invitación que tenemos cada día. Jesús comparte este mensaje para todos, no para solo algunos. Entonces depende de la persona responder. Nosotros tenemos que responder si queremos agua, si tenemos sed, si tenemos hambre. Cuando hay sed y hambre, vamos a buscar cómo saciar nuestra sed y hambre. En lo natural, cuando tenemos sed, vamos a buscar algo para tomar. Cuando tenemos hambre, pero cuando hay hambre, vamos a buscar saciar esa hambre que tenemos. Es lo mismo, tenemos hambre y sed.
por la presencia y la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tus aguas. ¿No? Tenemos sed, Señor, por tu presencia, por tu palabra. Amén. Pero vamos a ver este pasaje donde he terminado anoche. Voy a continuar esta mañana con el estudio. Estamos viendo sedientos por un mover de Dios. Vamos a Isaías 41. Isaías 41, 17 a 18. Vamos a leer este pasaje. Aquí he terminado anoche y vamos a estar regresando a este pasaje también, pero Isaías 41, empezando en el versículo 17. Continuamos aquí hablando sobre sedientos por un mover de Dios. Dice, y toma nota, subraya algunas de estas cosas con los colores que tienes. Los afligidos y menesterosos busquen las aguas. Busquen las aguas. Yo tengo algunas cosas subrayadas. Trate de hacerlo con varios colores para captar cada revelación. Menesterosos afligidos es un principio y busquen las aguas es otro principio. Y no los hay. Seca está de sed su lengua. Y yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Subraya eso. Esa es una hermosa promesa de Dios que cuando tenemos sed, cuando tenemos hambre, Él nunca nos va a dejar. Aún en el desierto, Él nunca nos deja. Aún en el momento difícil, aún en la tribulación, el Señor Jesús nunca nos deja, nunca nos abandona. Está caminando con nosotros. Pero Él no nos deja en el desierto. Jesús mismo pasó tiempos en el desierto. Y me encanta la imagen en Cantares 8. Déjame darte la referencia. En Cantares 8. Cuando la novia, el último lugar donde encontramos la novia aquí en Cantares 8, creo que es 5. Cantares 8:5, toma nota de este pasaje. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Recostada sobre su amado. Entonces, aún la novia va a pasar por momentos en el desierto, va a pasar por tribulaciones, va a pasar por tratos, pero queremos salir del desierto, no es hacer nuestra residencia en el desierto, pero queremos lo que dice aquí. Queremos atravesar el valle o salir del desierto recostados sobre nuestro amado. Él está con nosotros. Y Él no nos abandona. Entonces, como dice aquí una vez más, si podemos regresar a Isaías 41. Yo Jehová los oiré, versículo 17. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y este versículo 18 es precioso y vamos a hablar un poco en este momento, pero creo que tal vez en la noche o en las próximas lecciones voy a regresar y hablar un poco más sobre este versículo. Pero toma nota de cada una de estas cosas, es una preciosa revelación. Versículo 18. En las alturas abriré ríos. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Tienes que ver la diferencia. En las alturas Él va a abrir ríos y también en los valles fuentes. En tiempo en el valle, un tiempo difícil o tiempo en las alturas. Y dice después, abriré en el desierto estanques de aguas. En esos momentos difíciles Él quiere seguir hablándonos. Él quiere abrir estanques en el desierto. Y dice, y manantiales de aguas en la tierra seca. Manantiales de agua en la tierra seca. Quiero leerles, he terminado aquí anoche, leyendo algunas otras versiones. Quiero leerles la nueva traducción viviente de esos dos versículos. Toma nota de algunas de esas cosas o frases, pero la nueva traducción viviente dice, ¿cuándo los pobres? Estas dos versiones que les voy a leer ahora, empieza diciendo cuándo. Es interesante que dice cuándo, no dice si es que los pobres y necesitados busquen las aguas. Dicen, ¿cuándo busquen las aguas? No es una sugerencia, es algo que tenemos que hacer. Amén, entonces, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles. Llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. También en esta otra versión, la traducción lenguaje actual, igual empieza diciendo ¿cuándo? ¿Es ahí?
No si es que, cuando los pobres tengan sed y con la lengua reseca busquen agua y no la encuentren, yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo soy el Dios de Israel. Entre los cerros desiertos y entre los áridos valles haré que broten ríos, arroyos y manantiales. Entonces, esas dos versiones dicen cuándo, no dicen si es que. Entonces, no es una sugerencia, no es una opción. Tiene que ser, como hemos visto ayer, tiene que ser una necesidad de nuestras vidas. Tiene que ser una necesidad. Dice, cuando busquen las aguas. Tiene que ser, como hemos visto en una de las definiciones ayer, de tener sed, es la necesidad de beber líquido. La necesidad de beber líquido. Tiene que ser una necesidad en nuestras vidas, no simplemente un deseo. Tiene que ser una necesidad en nuestras vidas. Seca está de sed su lengua. La palabra seco aquí, ¿sabe lo que significa? Toma nota de eso. Significa ser débil o ser agotado. De tener una sequedad. ¿Y cuántas personas pueden tener una sequedad en su vida cristiana? Pero significa ser débil o agotado. Y eso es lo que sucede. Sin el agua de la presencia de Dios y la palabra de Dios hay debilidad. Encontramos nuevas fuerzas en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. La palabra y la presencia de Dios nos dan estas nuevas fuerzas. Encontramos estas nuevas fuerzas en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Debemos correr a la presencia de Dios y la palabra de Dios cuando necesitamos nuevas fuerzas, cuando nos sentimos débiles o agotados. Hemos hablado de Jesús en Juan 4. Jesús se cansó, pero se sentó al lado de un pozo de aguas vivas. Un pozo donde él podía llenarse con más de agua de la presencia y la palabra de Dios. Quiero darles algunas definiciones. Del versículo 17, en Isaías 41:17, los afligidos. Afligidos significa humildes, necesitados y pobres. Hoy estamos hablando de lo que la palabra de Dios habla de ser pobre en espíritu. Humildes, necesitados, pobres. Para reconocer nuestra necesidad, para estudiar la palabra, necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Ya he conocido muchas personas en todo este caminar que tienen mucho orgullo en su vida. Y es difícil para ellos sentarse y recibir. Ya piensan que ya saben todo. Ya piensan que no, bueno, es lo que dice la palabra en Hebreos 5. Debiendo ya ser maestros. Si ya tienes su conocimiento, deberías ya estar preparado para enseñar a los demás, ¿no? Entonces, muchos por el orgullo no pueden sentarse, no pueden humillarse, porque siempre tenemos que ser enseñados. No llegamos a un punto donde ya sabemos todo. Amén. Entonces, aún el maestro, másmaestro.com que hay, necesita ser enseñado. Amén. Entonces, necesitamos humildad para humillarnos y reconocer nuestra necesidad para estudiar la palabra. Y ese es el problema. Muchas personas no han reconocido su necesidad de estudiar constantemente la palabra de Dios. Amén. Entonces, afligidos significa humildes, necesitados. Toma nota de este pasaje, Mateo 5:3. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, en espíritu. Entonces la respuesta para cualquier necesidad es correr a la presencia de Dios y la palabra de Dios. Déjame darte la definición de la palabra menesterosos. Menesterosos significa tener un sentimiento de desear algo, pero también significa necesitado, mendigo o hombre pobre. Entonces, pero en el sentido de ser humildes y tener un sentimiento de desear algo. Una de las definiciones que hemos visto ayer de tener sed es tener un deseo intenso o desear fuertemente las aguas y la presencia de Dios. Esta palabra menesterosos viene de una palabra raíz
que significa, me encanta esa definición, significa estar dispuesto. Estar dispuesto, porque tenemos que estar dispuestos para buscar las aguas. Estar dispuestos para venir a las clases, estar dispuestos a ir al estudio bíblico, estar dispuestos a sacar el tiempo para buscar la presencia y la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos. No todos están dispuestos. Por esta razón Jesús alza su voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No todos van a tener sed, lastimosamente. No todos van a reconocer su necesidad. No todos van a tener hambre y sed por la presencia y la palabra de Dios. Pero siempre hay una compañía, hay un remanente que tiene más deseo, que tiene más sed, que tiene más hambre, que quiere más de Él. No podemos estar satisfechos, no podemos encontrar un lugar de comodidad en nuestra vida cristiana y lo que tenemos en el Señor. Entonces, estar dispuestos, tenemos que reconocer nuestra necesidad de beber las aguas de su presencia y su palabra. Entender cuán importante es. Amén. Entonces, perdóname, pero alguien que llega a la iglesia después de la alabanza, no creo que es alguien que reconoce su necesidad. No sé si es alguien que realmente tiene sed y hambre por más de Él, porque es tan importante el tiempo de alabanza. Qué hermoso, qué glorioso que lleguen para recibir la palabra y tienen el alimento de la palabra, pero es sumamente importante el tiempo de alabanza y adoración. De poder mostrar al Señor cuánta sed y hambre tenemos. Es la oportunidad que tenemos para mostrarle al Señor cuánto lo amamos y cuánto sed y hambre hay en nuestro corazón. Pero tenemos que reconocer nuestra necesidad. Mire lo que dice en Apocalipsis 3, toma nota de esta referencia. Apocalipsis 3, 17 a 18, está hablando al mensaje a la última iglesia. Vamos a regresar a Isaías en un momento, pero cuando Jesús está hablando aquí a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, 17 a 18, mire lo que dice la palabra. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gracias, Señor Jesús. Yo te amo también. No. Pero mira la diferencia entre lo que nosotros pensamos y lo que Jesús piensa. Ucha, yo quiero saber su opinión. Yo pienso eso, Señor, pero ¿qué piensas tú, Señor? Porque podemos tener una opinión equivocada de la situación. Queremos entender lo que Él piensa. Pero dice, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa que tengo. Ay, Señor. Oh, wow. Esta palabra necesidad, ahí está. Esta iglesia de los últimos tiempos, muchos consideran que esta última iglesia, la Odisea, representa la iglesia en general en los últimos tiempos, que sería una iglesia tibia. Y una iglesia, como dice aquí, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero como iglesia, nunca podemos olvidar la necesidad de su presencia y su palabra. Nunca podemos debemos decir como iglesia, que de ninguna cosa tengo necesidad. Han perdido sed y hambre. No es una necesidad ahora recibir la palabra. No es un deseo intenso, no es un deseo fuerte de buscar la presencia de Dios y buscar la palabra de Dios. Qué triste para esta iglesia en los últimos tiempos. Que no tiene necesidad, pero Jesús les hace recuerdo de la necesidad que tiene. Tú dices todas esas cosas y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por si acaso son 5 palabras que Jesús usa y no se olviden que el número 5 representa la gracia de Dios. Aún en eso, aún para esta iglesia en los últimos tiempos tibia, que no tiene necesidad, porque ya tienen todo. Nunca podemos perder la necesidad por su presencia y palabra. Aún está la gracia de Jesús disponible en estas 5 cosas. Desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro habla del carácter de Jesús y tenemos que comprar, obvio, no es con dinero, es nuestra vida, es nuestro tiempo, es nuestro sacrificio, es muriendo a nosotros mismos, es diciendo no a la tentación, es diciendo no al pecado, muriendo a nuestros deseos carnales. Tenemos que comprar con un precio el carácter de Jesús en nuestras vidas. No puedes pagar dinero en lo natural y tener el carácter de Jesús en tu vida. Muchos tratan de hacerlo, creo, no sé, pero piensa en lo que sucede es el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo de sentarnos, de estudiar, de buscar su presencia, de buscar su palabra. Ahí es donde vamos a tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Nunca queremos llegar al punto en nuestras vidas cuando decimos que no tenemos necesidad, que ya tenemos todo. Tenemos que mantenernos humildes, tenemos que mantenernos pobres en espíritu. Tenemos que mantenernos necesitados, que es lo que Jesús dice a Marta. Marta, Marta, una cosa es necesaria, es una necesidad sentarnos a los pies de Jesús. Queremos que todos puedan entender que es no simplemente un deseo, es una necesidad para sobrevivir, sentarnos a los pies de Jesús. Porque en aquel lugar es donde encontramos todo lo que necesitamos. Tenemos una provisión en Jesús. No tenemos que quedarnos en un lugar de sed. Podemos buscar aguas. Podemos buscar la presencia de Dios y la palabra de Dios. Cuando tenemos sed, podemos ir a Jesús y beber. Mire lo que dice una vez más. Afligidos y menesterosos. En Isaías 41. Déjeme volver ahí. Isaías 41, 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Busquen las aguas. Y no es cualquier búsqueda. No es, no hay aguas ni modo. No, hay que buscar hasta encontrar aguas. Amén. Entonces, afligidos y menesterosos. Está hablando de que nosotros estamos dándonos cuenta de cuán desesperados somos para Jesús. Aún en los momentos difíciles tenemos que entender eso. Toma nota de este pasaje, Lucas 5:31. Estamos hablando sobre sedientos por un mover de Dios. Es un hermoso tiempo. Yo sé que tal vez no todos van a poder escuchar, pero si alguno tiene sed, tiene que ir a Jesús y beber. Amén. Entonces sé que siempre hay un remanente, siempre hay una compañía que las personas que realmente dan sus vidas a este estudio y empiezan a caminar en estos principios, el Señor va a aumentar sed y hambre en nuestras vidas. Él quiere llevarnos como dice la palabra, de vasija en vasija. Nosotros somos la vasija y Él nos llena con su agua. Hemos visto en Juan 2 que Él nos llena o nos va a llenar hasta arriba. Y después quiere derramarnos de vasija en vasija. Una vasija más grande, una vasija que ahora puede portar un peso más fuerte de su gloria. Pero ahora la misma cantidad de agua cuando vamos a esa otra vasija no nos llena ahora. Me llenaba aquí, en esta vasija, pero Él me lleva a otro nivel, de vasija en vasija. Estoy tratando de portar un peso más fuerte de su gloria. Ahora lo que me llenaba antes no me llena, ahora necesito más. Ahora el tiempo que yo pasaba en la presencia de Dios no me llena, necesito 10 minutos más, ¿te das cuenta? Ahora necesito estudiar un capítulo más hoy de su palabra porque hay un vacío que Él quiere llenar. De gloria en gloria, de vasija en vasija. Quiere llenarnos hasta arriba. Y después a otra vasija, Amén. Entonces, en Lucas 5:31, Jesús dice, miren lo que dice aquí.
Déjame empezar en el versículo 29 para que puedas entender el contexto de qué es lo que está sucediendo aquí. En Lucas 5, 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, los religiosos, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, toma nota de eso, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Subraya necesidad de médico. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Sabes una de las definiciones de esta palabra enfermos? Heridos. Son los heridos, los enfermos que necesitan el médico. Pero dice Jesús, los que están sanos no tienen necesidad. Vemos la palabra necesidad una vez más. Y yo creo que personalmente tenemos que entender, todos estamos enfermos, todos estamos heridos, todos tenemos áreas y necesitamos la presencia y la palabra de Dios. Qué pena que los fariseos, los saduceos, los religiosos, todos los otros feos, no podían darse cuenta de su necesidad. No podían reconocer su necesidad. Y te digo, es la verdad. Una persona que ha caído en la religión, una persona religiosa, no queremos religión aquí, queremos relación personal con Jesús. No queremos las ataduras de la religión aquí. Queremos libertad. Amén. Pero los religiosos piensan que ya saben todo. Y hay orgullo. Y no pueden humillarse y darse cuenta que están enfermos también. Yo creo que personalmente que Jesús estaba esperando que uno de esos fariseos se dé cuenta. Yo creo que estoy enfermo y necesito también médico. Pero ellos dicen, y están, no, todo bien. Todos estamos enfermos, todos tenemos necesidad. Es la palabra clave para esta mañana. Necesidad. No queremos olvidar la necesidad que tenemos por su presencia y por su palabra. Todos estamos enfermos. Todos necesitamos el médico de médicos. Y necesitamos correr a Jesús. Amén. Entonces, Dios va a usar situaciones, circunstancias en nuestras vidas para que podamos reconocer nuestra necesidad por Él. Él es capaz también de permitir y llevarnos a un desierto, a llevarnos a un lugar seco para producir hambre y sed en nuestras vidas, para despertar hambre y sed en nosotros, para que podamos darnos cuenta que tenemos una necesidad. Dios va a usar cualquier cosa en realidad para que volvamos a su presencia. Es capaz, porque es el Dios de todo el universo, incluso es capaz de permitir depresión en nuestras vidas, si Él sabe que la depresión va a ser el instrumento y la herramienta que nos va a llevar a Él nuevamente. Y porque Él dice, bueno, aunque no quiero ver a mi hijo, mi hija pasar por eso, lo que más quiero es su corazón. Y yo sé que necesito permitir eso, y tú prepara tus preguntas para Dios para toda la eternidad. ¿Por qué has permitido? Porque, bueno, tú arregla eso con Dios, yo no puedo ayudar ahí. Tú te preguntas de por qué Dios ha permitido. Él es soberano y vamos a tener que preguntarle un día. Pero Él es capaz de permitir que pasamos por ciertas cosas porque quiere nuestro corazón. Quiere que podamos volver a Él, regresar a Él, tener sed y hambre para regresar a Él. Amén. Entonces, mira este otro pasaje precioso. Vamos a Isaías 32, versículo 2. Vamos a este pasaje, Isaías 32, 2. No sé si vamos a llegar a Salmos 42 esta mañana, pero vamos a intentar. En Salmos 41, como el ciervo brama por las aguas. He buscado en internet el sonido del ciervo bramando. Y tienes que escuchar este sonido, te va a impactar. Tienes que escuchar este sonido del ciervo bramando por las aguas y vas a, wow, hay algo profundo que está sucediendo ahí. Así debe ser nosotros. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero vamos a Isaías 32, 2.
Isaías 32, versículo 2. Subraya, y será aquel varón, subraya eso. Estamos hablando de una compañía de hombres y mujeres que van a poder caminar con este testimonio en su vida. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión. Y mire eso, subraya, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Toma nota, dice, y aquel varón o mujer será ¿qué? Un arroyo de aguas vivas en tierra de sequedad. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere llenarte con aguas vivas y después quiere usar tu vida en medio de tu familia como arroyo de aguas vivas en tierra de sequedad. No importa cuánta sequedad hay en tu hogar, Él quiere usarte como arroyo de agua viva donde tú estás. En tu casa, en tu hogar, con tu familia, en el trabajo, Él quiere usarte como arroyo de aguas vivas en tierra de sequedad. En cualquier lugar que tú puedes estar ministrando estas aguas a las personas. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Son las cosas y el testimonio que queremos en nuestras vidas. Como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. A mí me parece aspectos de nuestro Dios, ¿o no? Pero no podemos olvidar que Él vive en nosotros y Él quiere usarnos como instrumentos. Está buscando una compañía de hombres y mujeres que también pueden caminar así. No porque ellos son especiales, es porque Él está haciendo la obra en ellos. Amén. Es realidad, Él es el escondedero dentro de estas personas. Él es el refugio, pero está usando hombres y mujeres como refugio. Él es el arroyo de aguas vivas en tierra de sequedad, pero está fluyendo a través de hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? Somos los instrumentos. Somos los vehículos de Dios. Bien, entonces, y será aquel varón. Nosotros podemos ser un arroyo, un río de aguas vivas en tierra de sequedad. Y tenemos que decidir buscar las aguas. Y muchas veces pasamos por esos momentos de sequedad, de tribulación en nuestras vidas. Muchas veces depende de nosotros cuando queremos salir. Nosotros tomamos la decisión de buscar las aguas, que queremos salir de aquella situación. Es la importancia de llenar las tinajas, recuerden eso, nuestras vidas, porque llenaron las tinajas hasta arriba. Y Jesús dio la palabra para hacerlo. Entonces, una vez más, nunca podemos llegar a un punto en nuestras vidas cuando decimos, Jesús, no tengo necesidad de ti hoy. Yo sé que con nuestras acciones, mostramos eso a veces, pues estamos ocupados y tal vez mostramos al Señor que estamos muy ocupados con otras cosas. No tengo necesidad de ti hoy, nos vemos mañana, Señor, hablamos mañana, Señor. A veces como cuando mis hijos vienen y dicen, quieren hacer eso, no tengo tiempo en este momento, no puedo en este momento, ¿no? Pero Él siempre tiene tiempo para nosotros. Y tenemos que reconocer que cada día tenemos una necesidad. La necesidad por estar con Él. Y queremos ser árboles plantados, como hemos visto en Salmos 1. ¿Han tomado nota de eso ayer o en la noche? No sé. Salmos 1, 1 a 3. Toma nota de este pasaje. Exactamente. Salmos 1, 1 a 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos 1, 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Subraya eso. Está su delicia. Delicia significa placer, deseo, algo valioso y propósito. Delicia significa placer, deseo, algo valioso y propósito. Encontramos placer, deseo en la palabra de Dios. Encontramos nuestro propósito en la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros tiene que ser algo valioso. Tiene que tener un gran valor en nuestras vidas. Si queremos ser lo que dice después, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor Jesús nos ve, Dios nos ve espiritualmente como árboles, caminando. ¿Recuerdan una historia cuando Jesús sana al ciego? Y la primera vez, bueno, escupen barros, Jesús, ¿qué te pasa, no? Jesús hace cosas a veces que no pensamos que va a hacer. Bueno, tú quieres la saliva de Jesús, gloria a Dios, también de Jesús, ¿no? Pero dice, sana al ciego, y dice, la primera vez, ¿qué es lo que ves? Dice, yo veo como hombres, como árboles andando. Y como que le da la oportunidad de ver espiritualmente como Jesús nos ve como árboles caminando. ¿Qué tipo de árbol somos entonces? Queremos crecer, queremos ser árboles grandes, queremos ser robles, no queremos ser bonsai así, ahí chiquitito. Queremos ser árboles grandes con sistema de raíces que es profundo. Entonces queremos ser árboles plantados junto a corrientes de aguas. Árboles plantados con tantas raíces que, como vemos aquí, cuando viene tanto viento en esta ciudad, que viene el viento y muchos árboles se mueven pero no caen, algunos otros caen. Queremos ser como esos árboles fuertes que tienen raíces que no van a caer. Entonces, esa es parte de venir a la escuela bíblica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos edificando esos raíces, esos fundamentos en la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos preparándonos para un tiempo de adversidad. Estamos preparándonos para cuando viene la tormenta y el momento difícil, no vamos a caer. Amén. Entonces es un proceso continuo de ser árboles plantados juntos a corrientes de aguas. Amén, de aguas. Pero quiero que si podemos regresar un momento más a Isaías 41. Si podemos regresar a Isaías 41, 18, una vez más. En las alturas abriré ríos. También alturas está hablando de buenos momentos, momentos de victoria en nuestras vidas. Él quiere abrir esos ríos en nuestras vidas, pero también dice después, y fuentes en medio de los valles. Los valles habla de tratos de Dios, tribulación, momentos difíciles. Aún en los momentos difíciles, de tratos, momentos de tribulación, Él quiere abrir los ríos en nuestras vidas. También dice, ¿qué dice? ¿Dónde está? Perdí mi lugar. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Entonces, Él quiere, la palabra fuente, aquí significa fuente de provisión. Me encanta esta definición aquí. Fuente significa fuente de satisfacción. Fuente significa fuente de provisión o fuente de satisfacción. Esa es la presencia de la palabra de Dios. Amén. Nuestra verdadera satisfacción vamos a encontrar en Él. No vamos a encontrar eso en ningún otro lugar. Solo Jesús nos puede satisfacer. Si estamos en medio del valle, si tú estás en medio de un tiempo de aflicción, si tú estás en un valle, Él quiere abrir ríos, estanques de aguas, una provisión de su presencia y su palabra en medio del valle. En medio del momento difícil, Jesús quiere seguir hablando. Es más, hay otro principio de cómo podemos cavar en los valles. Cavando en los valles, ¿no? Entonces, cavando, buscando la presencia, buscando aguas en medio del tiempo difícil. Buscando un pozo en medio del tiempo difícil. Nuestro primer llamado, cuando hablamos de nuestro llamado como sacerdotes, el primer llamado es estar con Él. Es beber de su presencia, es beber de su palabra. Le prometo que todas las otras cosas van a salir mejor. Vamos a poder ser mejor en el trabajo, en la casa, en la calle, mejor con nuestra familia, cuando estamos primero bebiendo de sus aguas y de su presencia. Ahí puedes imaginar cuando todos en una familia están bebiendo de sus aguas. Entonces es algo hermoso y glorioso lo que el Señor puede hacer. ¿No? Entonces no queremos separarnos de Él porque Él es la fuente de agua viva. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. El último capítulo.
Los últimos versículos que tenemos. Apocalipsis 22:17. Toma nota. Y el espíritu y la esposa, o la novia o desposada, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Sabes qué? En los últimos tiempos, ¿qué es lo que está clamando la novia? Ven, Jesús. ¿Estás mirando lo que está sucediendo en este mundo? Te necesitamos aquí con nosotros en cada lugar. La novia está clamando, ven, Jesús, te necesitamos. Esa es la actitud de la novia, pero no dice eso solo. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. La novia está hablando la misma cosa que el Espíritu Santo está hablando. No va a estar hablando cualquier otra cosa. La novia va a estar hablando las mismas palabras que el Espíritu Santo está hablando. Y dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y toma nota de eso. Y el que tiene sed, venga. No todos van a tener sed. ¿Recuerdas? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, toma del agua de la vida gratuitamente. Podemos tomar el agua gratuitamente, pero cuando decidimos caminar en la palabra es otra cosa. Miren, cuando decidimos caminar en la palabra, poner la palabra de Dios en práctica, nos cuesta. Nos recontra hiper archi cuesta. No sé si puedo decir eso, pero bueno. Nos cuesta. Recibir a Jesús es el don. Abrimos nuestro corazón. Gracias, Señor, por salvarme. Caminar con Jesús después nos cuesta. Queremos tener esta sed sobrenatural. Amén. Entonces, hay cosas hermosas. Déjame terminar esta primera parte con algunos pasajes aquí. Hay cosas hermosas que encontramos en la presencia de Dios. Tenemos que tener sed y hambre por la presencia de Dios. Y miren lo que dicen, toma nota de algunos de esos pasajes que tenemos aquí. Éxodo 33:14. Yo les voy a leer estos pasajes, pero toma nota, haz una lista ahí en tus notas de cosas hermosas que sucede, lo que encontramos en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué debo tener sed? ¿Por qué debo tener hambre? ¿Por qué debo buscar las aguas? La palabra nos va a mostrar, nos va a enseñar lo que encontramos en su presencia. En primer lugar, descanso. Éxodo 33:14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo necesito buscar las aguas porque necesito descanso. Todos necesitamos descanso, ¿no? Parece que después de feriado es, nuevas fuerzas. Y después de un día es como que, ahí estamos botados nuevamente, agotados. En un día, ¿no? Entonces, necesitamos descanso y la presencia de Dios, las aguas de Dios nos dan descanso. También después dice en Levítico 10:3, en Levítico 10:3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acerquen me santificaré. En los que a mí se acerquen, subraya eso. Una vez más, si alguno tiene sed, Jesús da la invitación. ¿Quiénes van a acercarse a Dios? Eso es nuestro libre albedrío, eso es nuestra decisión, eso es nosotros respondiendo a la invitación. Algunos responden, algunos no. Pero es una invitación. En los que a mí se acerquen, no dicen todos, porque santificación, ¿qué parte de nuestra salvación es? Es la segunda parte de nuestra salvación. Hay justificación para nuestro espíritu, santificación para nuestra alma y glorificación para nuestro cuerpo en el futuro. Queremos la santificación. En los que a mí se acercan, pero eso depende de la persona, la santificación. Depende de lo que vamos a permitir en nuestras vidas, los cambios que vamos a permitir. Ahí vemos niveles diferentes de relación que la persona tiene con Jesús, niveles diferentes de pasión, de entrega y todas esas cosas, porque en los que a mí se acercan me santificaré. No en todos, solo los que deciden acercarse a Él van a ser santificados. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios es glorificado en su presencia. Dios es glorificado en sus aguas. Por esta razón debemos buscar sus aguas porque queremos glorificar a Dios. Queremos glorificar a nuestro Señor.
Toma nota de otros pasajes aquí. Levítico 22:3. Cosas hermosas que suceden en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Levítico 22, versículo 3. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Dice, y continúa. Pero si tenemos pecado, si tenemos esa inmundicia, dice, será cortado de mi presencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la presencia de Dios? Toda inmundicia es cortada. Somos expuestos. Esa es la parte de santificación también. Mi carne es expuesta. El pecado en mi vida, Dios quiere cortar, quiere limpiar, transformar la carne que hay en nuestras vidas. Toda inmundicia es cortada. Dios quiere limpiarnos, santificarnos en su presencia. Por eso tenemos que tener sed y hambre, porque queremos ser cambiados, queremos ser transformados. Necesitamos una sed y hambre, decir, ¿qué vas a tratar en mi vida hoy, Señor? No sé si alguien dice eso, pero si hablas así, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. No, te levantas. ¿Qué quieres tratar en mi vida hoy, Señor? Sé que todavía tengo muchas cosas, muchas falencias y debilidades. ¿Qué quieres tratar? No sé si alguien habla así, pero Dios viene para tratarnos y tenemos que estar abiertos a ser transformados y cambiados. Primera de Reyes 9:3. Primera de Reyes 9:3. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede en la presencia? ¿Por qué debemos buscar las aguas? Porque dice, Dios escucha nuestras oraciones. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, dice. En mi presencia. Queremos buscar las aguas, queremos buscar su presencia, porque queremos que Él pueda escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor. Ahí debemos tener sed y hambre para que podamos orar, para que podamos hablar con Él. Orar es hablar con Dios. Primera de Reyes 13:6. Déjenme darles las últimas referencias aquí. Primera de Reyes 13, versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, Dios restaurando las obras, la mano representa nuestras obras. Las manos hablan de nuestras obras. De la misma manera nuestros pies en la palabra de Dios hablan de nuestro caminar. Las manos hablan de nuestras obras y en la presencia, en su presencia, Él quiere restaurar las obras de nuestra mano. 5 más. Segunda de Crónicas 34:27. Segunda de Crónicas 34:27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Toma nota de eso. Lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Entonces, lloramos en la presencia de Dios. Buscamos sus aguas. Amén. Salmos 16:11. 4 más. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Por qué quiero tener sed? ¿Por qué quiero tener hambre? ¿Por qué quiero buscar la presencia de Dios? Necesito gozo. Necesito no solo gozo, necesito plenitud de gozo. La plenitud de gozo que hay en la presencia de Dios. Salmo 119:58. Salmo 119:58. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra.
encontramos misericordia en su presencia, encontramos su gracia, su misericordia. Por esta razón debemos buscar, debemos tener sed, debemos tener hambre. Y toma nota de estos últimos. Jeremías 34, 18. Jeremías 34, versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. En mi presencia. Celebraron el pacto en la presencia de Dios. En su presencia podemos celebrar este pacto. Entonces, hay muchas cosas que encontramos en la presencia y la gloria de Dios. Hay muchas cosas que encontramos cuando buscamos las aguas. Sí, su palabra, su presencia nos va a confrontar. Pero vamos a encontrar descanso, misericordia, vamos a encontrar plenitud de gozo, vamos a poder celebrar el pacto con el Señor. Entonces necesitamos ser personas hambrientas y sedientas. Y el nivel de sed y hambre que tú tienes hoy, orar y clamar para que Dios puede hacer crecer y darte más sed, darte más hambre, llevarte de vasija en vasija, donde lo que te llenaba antes no te llena ahora. Y necesitas más de su presencia, más de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias. Tú eres poderoso, tú eres digno, Señor. Te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias por la clase, Señor Jesús, la oportunidad de venir y sentarnos en tu presencia, escuchar tus escrituras, ver tu revelación, Señor. Queremos ser un pueblo sediento y hambriento, Señor. Queremos ser un pueblo sediento y hambriento por tu presencia y tu palabra. Queremos ser un pueblo apasionado, Señor. Queremos más sed y hambre en este tiempo. Queremos ir donde tú estás para beber de tus aguas, de tu presencia y tu palabra. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.